Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Rafa, ¿qué tal si empezamos con oración? ¿Te parece? Claro que sí, mi amor. Bueno, muy bien. Que hoy le pedimos al Señor que el tema que se vaya a dar sea un tema de mucha bendición, que sea un tema de mucha edificación, que podamos cada vez más crecer en el amor del Señor. Y empezamos entonces invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, gracias por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. Gracias porque tú nos estás ayudando cada vez más a crecer en tu amor, porque cada vez estás tratando de que nosotros nos comportemos de acuerdo a ese mandato tuyo de ser tus hijos amados y tus hijas amadas. Estamos aquí para crecer porque queremos conocer de ti, conocer más de tu amor, conocer de tu misericordia, Padre Santo. Gracias porque tú nunca nos abandonas, siempre colocas ángeles a nuestro alrededor, y esos ángeles son los que nos llevan a conocer de ti. Que hoy sea un día de mucha bendición, que esta charla llegue a nuestro corazón y que transforme nuestra vida, que podamos sentirte en plenitud. Ayúdanos a comportarnos de acuerdo a tu mandato, que se rompa nuestra voluntad pecaminosa y que nazca en nosotros tu santa y preciosa voluntad. Gracias, Padre Santo, porque entregamos nuestra vida a ti, y háblanos a través de tu espíritu de amor, y entregamos por eso nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestra alma, nuestra mente, todo absolutamente, para que seas tu majestad divina, el que hables con esa voz potentosa, con esa voz majestuosa, y llegues a lo profundo de nuestro corazón y rompamos esos esquemas que no nos dejan estar en paz. Te lo pedimos, Papito Dios del cielo, Espíritu de amor precioso, por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo allí cuando estuvo en el mundo, lo que hizo allí por liberarnos, por sanarnos su sufrimiento, y aunado al sufrimiento de nuestra Madre María. Gracias, Papito Dios, por tanto amor que nos tienes, por tanto cariño, por tanta bondad que nos tienes. Gracias, Papá Dios del cielo, y te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y amén. Bueno, Rafa, este texto bíblico, la verdad es que muchas veces nosotros de alguna forma lo escuchamos, lo vemos, nos hablan mucho, pero bueno, hoy realmente, y con todo lo que nosotros escuchamos de las personas, el acompañamiento que hacemos con ellas, realmente tú y yo nos damos cuenta de que a todos nos hace falta un proceso. Y hoy venía una palabra muy bonita que está en Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. Pero antes de leerlo, mi amor, pienso que es importante que todos estemos como muy atentos y no nos distraigamos, porque a veces cuando la palabra se nos da, la palabra tiene un poder, porque es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del corazón. Entonces va a ser un tema muy bonito y un tema muy hermoso, entonces para que tengamos presente ese pasaje bíblico que Mónica nos va a decir. Entonces el tema, Moniquita, ¿de qué vamos a hablar hoy? Es cuando tenemos que morir, ¿no? O sea, ya te vas a dar cuenta.
Dice Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oye, Rafa, y nosotros nos hemos dado cuenta de que cómo nos ha causado dificultad a las personas precisamente entender qué es ese morir, y el Señor nos lo representa específicamente con lo que Él hace, ¿sí? Para poder, o sea, ese proceso que Él tiene que llevar de vivir un momento, de hacer el proceso de caer en tierra, morir, y en el momento en que Él resucita, el fruto que Él lleva pues a nivel de toda la humanidad, y que todavía se sigue viendo y se seguirá viendo porque es el fruto de nuestro Señor. Pero Él no solamente nos hablaba la situación por Él mismo, Él nos hablaba la situación por nosotros, pero yo me sentí inquieta porque dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere. O sea, es una particularidad, o sea, el proceso que debe llevar ese grano de trigo. O sea, se supone Jesús es una persona súper buena, es una persona que se vieron milagros, que ayudó a las personas, o sea, que hizo lo mejor de lo mejor. Y, o sea, haga de cuenta, él es el grano de trigo. El grano de trigo, si nosotros hacemos un proceso donde le quitamos la cascarilla, o sea, lo que tiene por fuera, y lo pasamos al molino, lo que vamos a sacar de ese grano es precisamente la harina con la que hacemos alimentos de diferentes, o sea, puede ser pan, puede ser pasta, puede ser de pronto sopas, bueno, en fin, o caldos. Ese sería, o sea, yo no soy muy experta en esto de la agricultura, pero más o menos le pongo un poquito de la lógica. Pero entonces la particularidad es que él dice que si ese grano que se convierte en un alimento en su momento muy agradable, muy sabroso a nuestro paladar, además que es bastante usado, pero dice que si ese grano no cae en tierra y muere, entonces uno piensa que ese grano ahí donde está, que solamente se pasa al molino y se convierte en la harina, pues ya que no tiene vida, o sea, ya está en otro proceso muy diferente a lo que es poder dar vida, ¿no? Y resulta que él dice que tiene que caer, y me puse a investigar un poquito la parte de sembrar el trigo para que salgan nuevas plantas, y yo quedé asombrada porque sí, se requiere que ese grano se debe enterrar con una determinada profundidad. Hay dos tipos, o sea, percibía que habían como dos tipos de temporadas, una temporada de primavera, una temporada de invierno, o sea, un trigo de primavera y un trigo de invierno. Según el trigo de invierno se siembra en otoño, según el trigo de primavera pues se siembra en la primavera. Y es muy particular porque debe tener una determinada profundidad en la tierra. Además de eso debe tener una humedad especial. También tiene que estar, o sea, es un terreno que tiene que ser abierto, muy asoleado, pero la tierra debe ser humedecita. Debe tener muy buen abono, sobre todo orgánico. Y eso da las condiciones para que ese grano que se siembra, ese grano como que se pudriera, ¿sí? Como que se pudriera, o sea, se pudre la cáscara de fuera, y eso da que esa humedad como que va cambiando la condición de ese grano y termina germinándose y termina pues dando la posibilidad de la raíz y luego el tallo y demás. O sea, tiene que llevar un proceso
diferente para poder vivir algo. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿eso cómo estaría, o sea, cómo se asemeja a nuestra vida? ¿Sí? Todos nosotros llevamos una vida, todos nosotros llevamos un proceso, hemos aprendido, hemos estudiado, de pronto tenemos nuestra familia, nuestros hijos, somos muy profesionales en cosas, de pronto tenemos un arte, entonces también somos profesionales en ese arte, habilidades, capacidades, un conocimiento específico de acuerdo a la formación que tuvimos. En fin, nosotros consideramos que lo que tenemos nosotros es lo que es suficiente, lo que es muy bueno, lo que es mejor para que podamos dar fruto. Ahora sí, ya tenemos el arreglo. Qué pena con ustedes. Entonces, les estaba diciendo que, o sea, nosotros consideramos que todos nuestros aprendizajes, la formación, mejor dicho, todo el cúmulo de experiencias y de conceptos y conocimientos que hemos desarrollado es lo mejor para que podamos dar fruto. Pero resulta que la mayoría de las veces todo el conocimiento y la experiencia que hemos obtenido tiene que ver con el mundo. O sea, realmente tenemos que ser conscientes de que muy pocas veces hemos formado a nuestra familia, a nuestros hijos, ni siquiera nosotros hemos muchas veces recibido realmente esa formación de la vivencia de Jesús. O sea, realmente lo hacemos porque nos toca cumplir, por una tradición, porque así lo hacían antes, pero realmente uno no entiende toda esa cantidad de doctrina, de dogmas que nos enseñan, y desafortunadamente como que los hijos van aprendiendo a hacer como algo muy tedioso, algo aversivo, es una situación que buscan los hijos evadir, ir a la iglesia, la oración, el Santo Rosario, etcétera, etcétera. Realmente el asunto es que en nuestras vidas no hay vida de la parte espiritual. O sea, sabemos muchas cosas, tenemos el conocimiento de muchas cosas, y de acuerdo con lo que precisamente se fundamenta todo nuestro ministerio, nos damos cuenta que nos hemos quedado en la parte de saber cosas, de saber si sabemos mucho, leemos mucho, hacemos muchas cosas, pero realmente nos estamos quedando en la religiosidad. Eso es la religiosidad. O sea, simplemente es un conocimiento, simplemente son unas prácticas, simplemente es como la costumbre, tanto así que empezamos a hacer actividades de la iglesia, nos sentimos cargados, nos sentimos cansados, tenemos el motivo para estar criticando al uno, al otro, señalando a muchas personas, y desafortunadamente seguimos dando muy mal testimonio como esos hijos de Dios que decimos ser, porque decimos ser hijos de Dios, pero seguimos en nuestra forma de hablar mal, seguimos en nuestra forma de tratarnos incorrecto en la casa, seguimos dando mal testimonio frente, por ejemplo, a vicios, de pronto fumar, de pronto tomar. Si tendemos un poquito a comer en exceso también, bueno, en fin, están pasando muchísimas cosas, y aunque a ti te pregunten mucho y a lo mejor hasta eres ministro de la comunión, ¿qué es lo que sucede? No estás viviendo a Dios en tu corazón, no estás viviendo. ¿Y todo por qué? Porque simplemente te has quedado en todo lo que es el conocimiento de manera intelectual. O sea, estamos ahí y no nos hemos dado la posibilidad de hacer el proceso que Jesús hizo. O sea, todo lo que Jesús nos muestra es el proceso que tenemos que hacer nosotros para poder vivir en el Espíritu.
Si el mismo Jesús lo vivencia para encontrar otra vez su gloria en el Espíritu, aunque Él era muy bueno en la parte humana, todo su existir fue para que nosotros nos diéramos cuenta, porque es que Él nos estaba enseñando a nosotros lo que teníamos que hacer como seres humanos para poder vivir en el Espíritu. No porque leamos, no porque oremos, no porque tengamos una experiencia por un momento, quiere decir que estamos vivos. No. Porque muchísimas veces nosotros tenemos una experiencia muy linda, una oración maravillosa, sentí que me desahogué, pero resulta que al otro día se presenta una problemática y otra vez me desubiqué, me caí, volví a estar en problemas, volví a hablar mal, volví a sentirme mal, volví a entrar la depresión, la ansiedad, bueno, todo lo demás. Eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es de verdad sentir que tú eres vivo, pero en el plano espiritual, donde realmente ya entiendes quién eres y realmente vives como ese quién eres. Para que entonces tú ya sabes que esa vida, tú la haces, o sea, esa vida que experimentas con seguridad te da la firmeza para actuar en el mundo natural con la fuerza que de verdad nos da el Espíritu Santo. O sea, ya no volvemos a caer en las mismas situaciones que se dieron mientras tú estabas en la vida del mundo, en lo carnal. ¿Qué significa? Que ese grano de trigo que eres tú, que viene con toda una formación, que puede ser para que otros realmente te muelan y hagan un buen alimento contigo, ¿sí? Tienes que hacer el proceso para que de verdad des vida. Y especialmente tu vida salga a la luz. Y ese proceso es que tú empieces a ser consciente de todo lo que hay en tu vida. ¿Cómo nos causa dificultad entender eso? ¿Cómo nos causa dificultad realmente centrarnos en lo que pasó en nuestras vidas? ¿Cómo nos causa dificultad reconocer que hubo situaciones de la vida que nos lastimaron? Tendemos todos a justificar. No, pero es que a lo mejor esa persona hizo eso porque sí, yo entiendo que estaba mal, que también tenía heridas, y entonces uno empieza a justificar. Y no, es que a lo mejor en ese momento sí las cosas se dieron de una forma, de la otra. Bueno, en todo caso tratamos de minimizar todo. ¿Por qué? Porque primero, el dolor nos generó miedo en un determinado momento. Eso es verdad. Pero resulta que ni el dolor ni el miedo son de Dios. Y lo único que le estamos creyendo es las mentiras al enemigo para que nosotros no hagamos nuestro proceso para poder tener vida. Entonces ahí estamos esclavizados porque el temor nos hace esclavos, nos paraliza, no nos deja mover. Entonces no nos da miedo empezar a mirar realmente, pero mirar todos los días concienzudamente, bien exigentes en la revisión de qué es lo que tengo en mi vida, en la relación con las personas con quien yo he vivido, que me han lastimado. O sea, yo sé que mi papá ni mi mamá me desearon lo malo. Yo sé que ellos me amaron y me dieron todo lo mejor que ellos pudieron. Ellos me querían dar lo mejor. En el proceso yo pude entender que mi mamá me quería como una princesa y me quería cuidar como esa princesa, y que yo no saliera y no me relacionara mal porque ella me quería dar la mejor vida. ¿Y qué es lo que sucede? Pero ella tenía que corregir, ella era de carácter fuerte, yo era bastante rebelde, y pues ahí es lógico que yo recibía determinadas correcciones. Como niña en ese momento, yo no entendía eso, pero lo único que entendía era el dolor. Yo sentía dolor, yo sentía como que no me quería, como que era rechazada, cosas así. O sea, a todos nos ha pasado eso. Nuestros padres nos han corregido. Nuestros padres a veces se les ha ido la mano en la corrección. Porque yo sé que hay padres que se exageran en el maltrato. Pero también es porque a lo mejor a ellos también les enseñaron. Pero eso no lo disculpa en cuanto a que a mí me dolió.
O sea, yo no me puedo ir a condenarlos a ellos, cierto, pero yo sí tengo que ser consciente de mi dolor, pero no de mi dolor. Ay, no, es que no, sí, ya entiendo, y los disculpo, los perdono. No es ese tipo de dolor, sino tengo que ir a mirar realmente el dolor que se me generó cuando yo era niña. Cuando yo era muy pequeña, esas lágrimas quedaron en mi corazón, esas lágrimas hicieron que yo tomara determinados comportamientos e hiciera determinadas acciones que me distanciaban de las personas, que ponía bloqueos a las personas o que me hacía depender de las personas. Entonces, yo tengo que ser consciente de que si yo no reviso, o sea, no paso por ese momento donde debo caer en tierra. ¿Y qué es caer en tierra? Realmente reflexionar, realmente empezar a darme cuenta de lo que pasó. Y a lo mejor me tendré que dar cuenta de que hubo cosas muy duras, muy dolorosas, que me generaron miedo, que me hicieron sentir rechazo, que me hicieron sentir que yo era estaba menospreciado, etcétera. O sea, tantas cosas, y tengo que ser consciente de eso. O sea, en ese momento se está haciendo el proceso donde tú tienes que empezar a ser consciente, o sea, ver toda la situación que en tu corazón está y que en la semilla del grano de trigo significa ese proceso. Cuando el grano de trigo tiene contacto con la tierra, con la humedad, con la oscuridad, esa semilla como que se pudriera y cambia su condición química. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, de que se quedó en la oscuridad, de esos sentimientos negativos que se quedaron guardados en el corazón. Es un proceso que debemos hacer las personas. El grano de trigo, cuando se siembra, no germina inmediatamente, pasan días para poder germinar. Igual nosotros tenemos que hacer un proceso para poder dar vida, pero no podemos resistirnos. Si nos resistimos, nos quedamos en la religiosidad. Y eso es lo que está pasando. Entonces, yo puedo hacer un rosario súper espectacular, súper sentido, tú sientes maravilloso a Dios, pero resulta que al otro día estás, o más tardecito, si lo hiciste temprano, más tardecito, estás en severa crisis. ¿Por qué razón? Porque resulta que simplemente te quedaste en el sentir y no seguiste en el proceso. Te dio miedo de seguir en el proceso para que realmente se transformara tu corazón. Dice que si no muere ese grano de trigo, no podrá dar fruto. Si nosotros no morimos a eso, yo sé manejar las cosas, yo sé que a los niños se les corrige así, yo sé que mi profesión se hace así, yo sé que yo tengo que contestarle así a mi esposo, a mis hijos los tengo que tratar así, es que así se corrigen las cuestiones. Si yo no muero a la forma como yo he vivido, como yo he hablado, como yo he pensado, como yo he reaccionado, y no me dejo formar por Dios, porque es que ese proceso de darme cuenta no solamente va solo para que me vaya a torturar, no, yo tengo que ponerle al abono a esa tierra, y ese abono significa yo tengo que darle la palabra de Dios, yo tengo que darle la oración, ese es el abono que yo le voy a estar dando mientras yo estoy consciente de esa situación que se está dando en mi vida. Si yo no hago ese proceso conjunto con la palabra de Dios, conjunto con la oración, yo lo único que voy a hacerme es remordiéndome, me voy a volver más amargado, me voy a volver más agresivo, me voy a volver más de pronto aislado, o sea, dependiendo de cada uno, y no estoy haciendo absolutamente nada y no voy a dar vida. Esa semilla se va a podrir, no va a servir y no va a dar una planta que dé mucho fruto. Yo tengo que a ese proceso de reconocer las cosas, porque es que a veces las personas desean ese cambio y entonces quieren la fórmula mágica, pero es que la fórmula mágica es realmente te tienes que alimentar con la palabra de Dios.
La palabra de Dios es para que tú aprendas a depender de ese alimento diario. Ese alimento es el que te levanta la fe. Ese alimento diario es el que te muestra qué otra cantidad de cosas tienes en tu corazón. Si tú no te alimentas con la oración y la palabra de Dios, no vas a ser esa semilla que dé la planta para dar más fruto. El asunto es que no queremos hacer el proceso. Y si no hacemos el proceso, no vamos realmente a recoger lo más hermoso que es cuando tú ya termines con ese proceso donde el Señor te limpia. El Señor te va a dar esa vida, ese soplo de vida. Por eso es que en Ezequiel 37 habla de ello. O sea, somos una cantidad de huesos secos, pero el Espíritu del Señor, o sea, el Señor dice, confiesa, o sea, como que dile a esos huesos que el Espíritu, que va a dar espíritu para que se llene de músculos, de tejido, y después de eso va a dar el Espíritu para que tengan vida. ¿Sí? Y el Señor está diciendo, o sea, Él está mirando que nuestra vida está en esa religiosidad, en ese mundo así, pero el Señor quiere darnos ese espíritu que da vida. Pero si nosotros no morimos, primero no nos vemos allí y no hacemos ese proceso y no nos llenamos de carne, el Señor no nos va a poder movilizar. El cuerpo necesita huesos, necesita tendones, necesita músculos, necesita órganos para poder dar vida. Pero la vida no solamente, sino que debe dar el espíritu, el ánimo para que nos podamos mover. Si nosotros no hacemos ese proceso, no vamos a tener el poder de Dios en nosotros si nos quedamos solo en la religiosidad. Cuando tú tienes el poder de Dios, que es el Espíritu Santo dentro de ti, tú ya no vives pensando como pensabas antes. O sea, tú ya no vives en la pelea de antes, tú ya no vives haciendo las cosas de antes, ni los regaños de antes. Tú eres diferente, porque el Espíritu de Dios te hace mirar tu verdadera naturaleza. Tú cambias tu forma de vivir, tú cambias tu forma de pensar, de hablar. Tú ya sabes por qué estás con tu esposo, tú ya sabes qué es lo que está pasando con tus hijos. Si tú tienes ese Espíritu de Dios en ti, tú tienes tal comunión con el Señor que el Señor, tú le preguntas qué está pasando en su corazón, el Señor te lo revela, pero no para torturar y para angustiar y para regañar, no, es para que puedas aplicar ese amor que el Señor te puso en tu corazón y que las personas a tu alrededor puedan sentir el amor de Dios. Si tú no mueres a ti, no vas a poder recibir la vida del Espíritu Santo en ti. Estamos súper llenísimos del mundo, estamos súper llenísimos del conocimiento del mundo, pero ¿cómo nos causa dificultad recibir el conocimiento que Dios nos da y darle vida a ese conocimiento cuando yo lo anhelo? Porque el Señor lo dice en su palabra, si nosotros pedimos que nos dé el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Pero no lo pedimos, no pedimos que nos enseñe a amar como Él ama, no pedimos que Él nos enseñe a darnos como Él se dio, porque todo el tiempo estamos pensando en yo, ¿cómo hago para que mi esposo me ame? ¿Cómo hago para que mis hijos me obedezcan? ¿Cómo hago para que me lleguen las finanzas? ¿Cómo hago para que mi negocio funcione? ¿Cómo hago, Señor? Yo quiero es que mi esposo sea diferente, pero no estamos diciendo, Señor, yo necesito tu espíritu, yo necesito vivir porque estoy muerta, estoy viviendo amargura, estoy viviendo desesperación, estoy viviendo angustia, estoy viviendo ansiedad, depresión, Señor, no quiero vivir eso, quiero es vivir la vida en ti, Señor. Eso nunca lo pedimos. Y necesitamos pedir eso, pero no tengamos miedo. O sea, si yo pido vida, yo tengo que morir a la vida anterior. O sea, si yo pido vivir en el Espíritu, debo morir a la vida anterior. El Señor no me va a dar una vida nueva si estoy viviendo otra vida. Quedaríamos con dos vidas y eso no funciona.
Para el Señor así no funciona, porque Él mismo lo dice, o sea, yo no puedo ser tibio, ni no puedo ser frío, no puedo ser caliente porque sería tibio y los tibios serán vomitados, eso está escrito en la palabra. Entonces, ¿qué significa? Si yo quiero realmente vivir la vida de Dios, vivir su amor, vivir su gozo, vivir su paz, todo lo demás, yo tengo que morir a la vida del mundo y eso implica proceso. Eso implica realmente esfuerzo, determinación, decisión. Nos causa miedo decidir soltar esa vida del mundo. Que tu esposo está tratándote a ti así. Suéltalo. Muere a ese esposo y empieza a mirar cómo te vas a enamorar de ese esposo que antes toda la vida te ha amado, que toda la vida ha querido estar contigo y tú toda la vida le quitas la mirada, mira siempre para tu esposo y dejas a Dios, mirando tu espalda. Tú no lo miras a él, Jesús miras tu espalda, no tu cara. Entonces, cuando tú quieres realmente este proceso de ser hijo de Dios, tú tienes realmente que aprender a morir al ser hijo del mundo, a ser el hijo de la carne. Todo lo estamos moviendo desde ser hijo de la carne. Y ya tenemos que pasar a ser el hijo de Dios. Y ese hijo de Dios es muero a lo que era mi pasado. Ese morir a mi pasado, cuando entendemos eso, entendemos que a veces somos tan orgullosos en nuestra profesión y creemos que sabemos mucho. Y la verdad, si tú no mueres a tu profesión, el Señor no te redimensiona lo que te va a enseñar. Eso lo tuvimos que hacer con Rafa. Si yo no muero a mi esposo, yo no podía vivir a muchas cosas de conocer el amor de Dios. Y seguro que mi familia no hubiera vivido. Y gracias a Dios me permitió morir para poder encontrar la vida en mi familia. Si yo no muero a muchas cosas del dolor, del resentimiento, de la angustia, de la desesperación que experimentaba, de la ira, del deseo de hacer daño por todo lo que tenía guardado en mi corazón, no tengo oportunidad de recibir del Espíritu de Dios. Yo tengo que hacer un proceso. A veces, sí, en las conferencias con Rafa nos reímos y todo, porque sí, ya nos reímos de lo que pasó. Pero el proceso no fue sencillo, es verdad, no fue sencillo. Pero la realidad es que valió la pena vivirlo. Es ese Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es totalmente diferente. El Nuevo Testamento es vivir con Jesús y sentir que en tu corazón está Él y que lo amas y que quieres hablar de Él y que quieres compartir de Él. Así la gente no les guste, así la gente se moleste. Pues hay personas que tendrán que decidir en su momento cuando quieran recibir del Señor, porque llegará el momento. Para nosotros llegó el momento, porque Dios nos está dando el tiempo. En estos tiempos, el Señor quiere que nosotros de verdad muramos a lo humano, a lo carnal. De verdad que cuando nomás esta semana estaba estudiando algo sobre la castidad y yo quedé impactada porque hasta las relaciones del matrimonio se han basado solo en lo carnal. Y yo quedo, Dios mío santo, qué errores tan grandes la psicología a veces ha hablado. Por ejemplo, que el 90% de la relación del matrimonio es la relación sexual. Y esa es la mayor mentira que pude entender. Porque el matrimonio, para que se mantenga, tiene que haber sido cimentado en la parte espiritual. Y la parte espiritual y la conservación de la pareja en lo espiritual para llegar al matrimonio hace que esa unión de ellos dos, sin que el hombre venga contaminado con ninguna otra mujer antes, ni la mujer tampoco con hombres, esa unión que venga de esa castidad de ambos hará que los dos se gocen y esa unión permanece si se mantienen en el espíritu.
porque la carne en un momento determinado, si están solamente cimentados en la carne se cansa. La carne busca otras cuestiones diferentes y termina destruyendo el hogar. O sea, lo que cimenta un hogar es la parte espiritual, no es la parte carnal. Y los psicólogos muchísimo tiempo sí sustentaron esa teoría. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo hemos hecho daño desde la psicología a las parejas que no enseñamos lo que es correcto? El Señor está pidiendo que muramos a nosotros mismos para que podamos recibir de su Espíritu. Él quiere llenarnos de su Espíritu, pero debemos pasar el proceso de muerte, de nosotros morir. Jesús murió a la carne. Si Él no muere a la carne, no le da vida a que el Espíritu de Él estuviera en la tierra. Si hubiera quedado ahí, o sea, solamente ahí nomás. No, Él debía morir para que pudiera derramar de su Espíritu sobre toda carne, pero toda carne que anhele morir a esa carne misma para recibir del Espíritu de Dios. Y es necesario hacerlo. Fue muy particular, Moni, una enseñanza que escuché que me pareció muy linda, de una persona que está en una reunión de grupo y asiste a una comunidad y curiosamente se salió de la comunidad y después volvió nuevamente y el que dirigía la comunidad lo acercó a una chimenea y le dijo, ven, acompáñame. Y estaba la chimenea en pleno fuego, ¿no? Había bastante calor, había pues una llama muy alta, muy bonita, muy encendida. Y sacó un carbón. Estaba encendido. Y lo sacó aparte. Y no le dijo absolutamente nada a su amigo, sino simplemente ese líder le sacó el carbón y dejó que... ¿Qué sucede? Pues que el carbón tenía su propia llama, pero poco a poco empezó a enfriarse y se secó. La llama se apagó. Y entonces él con unas pinzas volvió a coger ese carbón ya que estaba completamente sin fuego, apagado, y lo volvió a colocar en las brasas y nuevamente volvió a encender la llama del fuego, ¿sí? Para lo que estaba destinado a ese momento ese carbón. Y ahí es donde viene una reflexión bien interesante. Y no le dijo nada más. Y luego el Señor dijo, entendí el mensaje. Que si yo me aparto del fuego, voy a morir. Porque si yo estoy lejos de la fuente de vida, voy a morir. Pero voy a morir de una manera que me va a doler. Y viene el otro concepto de muerte, Moni. La que es la muerte, como bien mi Jesús habla de la segunda muerte. Y la segunda muerte es esa muerte espiritual. Es esa muerte que si nosotros no estamos unidos al fuego, a ese fuego hermoso que solamente se da con la muerte, ¿sí? Que cuando uno muere a sus egos y a sus propios yo, aparece la segunda muerte que es linda. Es estar muriendo a lo carnal y vivir a la vida eterna. Pero curiosamente, si yo no estoy apegado a mi Señor, realmente voy a morir, Moni. Y es esa muerte que todo el mundo le teme. Es esa muerte que realmente nos va a llevar a una condenación eterna. Y está bien escrito en Juan capítulo 15, que es hermoso cuando se habla de la vid verdadera. Si yo no estoy pegado a la vid, si no estoy pegado al árbol, voy a morir, Moni. Pero la muerte que tú nos hablas es la muerte que nosotros debemos buscar, el morir a nuestro propio yo. Y no esta muerte que generalmente todos estamos cuando no buscamos de la fuente de vida. Estamos como zombies, muertos en vida, Moni. Estamos en un mundo aparentemente de vida, pero realmente estamos en una muerte permanente. Y es eso a lo que nos toca cuidarnos. Tenemos que morir a ese aparente vida, Moni, a ese aparente renacer de ese fuego que es un fuego mentiroso, es un fuego que no calienta, es un fuego que simplemente es apariencia pura, y morir a ese fuego
para empezar a morir realmente como debemos morir, Moni. Y porque a veces uno se aleja de la verdad, y al alejarse de la verdad, no orando y estando en el mundo, pues más nos da, la vida nos golpea más fuerte, Moni. No sé si me estoy haciendo entender, porque hay dos tipos de muerte, Moni. O sea, a la muerte que todo mundo le tiene temor, a la muerte que hasta los animales le tienen temor. Los animales corren por esa muerte, pero esa no es la muerte verdadera, Moni. Esa es una muerte simplemente que es temporal. Por eso el fuego que estoy diciendo, cuando tú te alejas de lo fundamental, tú mueres. ¿Sí? Mueres. O sea, y no, por eso hay que buscar realmente la fuente de vida, que es Cristo Jesús. Porque es que estamos siempre en una confusión y estamos en un adormecimiento en el mundo. Porque creemos que este mundo es la vida. Creemos que este mundo es lo fundamental. Creemos que estar buscando esta vida, estar buscando el placer de esta vida, el adecuarnos, el acomodarnos en esta vida, el teniendo lujos, el mantener una vida de dinero. Por ejemplo, a mí me sorprende cómo, por ejemplo, la gente tan millonaria que tiene tanto dinero, Moni, a ellos no les preocupa en absoluto seguir consiguiendo dinero y pasar por encima de la necesidad de los demás, como está sucediendo ahora actualmente, Moni, donde la gente increíble, sabiendo que tiene tanta necesidad las personas, y se roban los mercados, y ellos teniendo sus cocinas llenas, sus alacenas, como decimos en Colombia, llenas, y se roban el mercado de los pobres, y sabiendo que tienen. Y estoy hablando de gente pequeña. Ahora los estratos más altos, que hacen negocios ilícitos y mandan donaciones inmensas, se roban el dinero de las personas, hacen negocio con los respiradores, lo que sea. La gente cree que está muy bien, ¿sí? Creen que pero están muertos en vida. Eso es a lo que me refiero. O sea, es una muerte, Moni, que no es lo que tú estás hablando. Es esa muerte que tenemos que morir a esa muerte. O sea, no sé si me estoy haciendo entender. Tenemos que morir a esa superficialidad y a ese engaño del mal, haciéndonos creer que estamos vivos, que estamos bien. Y esa no es lo que Dios nos pide. Dios nos pide que muramos a eso, que muramos a esa aparente tranquilidad, porque estamos muertos. O sea, espiritualmente estamos muertos. Y a eso es lo que tenemos que morir. Morir a toda esa superficialidad para empezar a renacer y dar ese fuego precioso. Bien, porque el grano de trigo, si no muere, no va a tener vida. No va a poder estar allí, y ese carbón se seca. Y así sucede con nosotros si no estamos en la fuente de vida que es Cristo Jesús. Por eso el sarmiento que no esté pegado a la vid muere, Moni. Y por eso hay que dar fruto, y fruto en abundancia. Cuando estamos en Cristo Jesús, Él nos va puliendo y nos va quitando lo que a nosotros nos causa dificultad de crecer en el amor de Dios. Nos va cortando, como el viñador que va cortando las ramitas que realmente están secas, y las va quitando. O sea, tenemos que ir muriendo a nosotros mismos. Son conceptos de muerte que me parecen bien interesantes, Moni, pero sobre todo es el hecho de morir a nosotros mismos, morir a las creencias que tenemos que nos están alejando de Dios, morir a esa religiosidad, como tú decías, morir a tantas cosas que en ocasiones creemos que están bien, pero realmente están mal. A veces nos acomodamos tanto como ese carbón que a veces dice, ya, aquí ya morí, ya no hago más, pero hay alguien que lo toma con las pinzas y lo vuelve a la fuente de vida, ¿sí? Y a veces son esos ángeles que están en nuestras vidas que nos dicen, venga pues, despiértate, lo que estás llevando es una vida de muerte, es una muerte que no es buena, porque te estás condenando. Es esa segunda muerte que tú vas a ir directamente al fuego eterno, es esa segunda muerte que habla la palabra, que realmente es a la que le debes tener miedo, no a esa muerte espiritual del mundo, ¿no es cierto? Sino que le debes tener miedo es a esa muerte que te condenes eternamente, y por eso debes morir. O sea, aparentemente pues es un juego como de palabras, pero debes morir a la muerte, a esa muerte en vida que estás viviendo, porque estás como un zombie realmente muerto en vida. Por eso dice mi Jesús también en Génesis, en Juan capítulo 16, cuando hace la oración con el Padre: ellos no son de este mundo, aunque el mundo no los quiere, los que son del mundo no los quieren y los quieren siempre rechazar, pero yo te pido que no los saques del mundo, sino que los preserves del mal, que los cuides del mal, pero no los saques del mundo, y que sean uno como tú y yo somos uno.
Eso dice la palabra. ¿Qué quiere decir esa palabra con respecto al tema que estás trabajando, que me parece tan lindo? Es que si yo para tener esa vida eterna y para tener ese fuego abrasador, para tener esa presencia de mi Dios, tengo que morir a mí mismo. Morir a esa aparente vida, porque es una apariencia. Eso es lo que estamos viendo alrededor, simplemente es una apariencia, Moni, no es la vida misma. Es simplemente es un mentiroso fuego, Moni. Y estamos como ese carbón completamente secos, allí, secos. Y Dios, a través de todas estas charlas, a través de nuestros pastores que nos dirigen, nos orientan, a través de tantas personas maravillosas, a través de los ángeles que están en nuestras vidas, es como si Él tuviera con esas pinzas y nos lleva a la fuente de vida, a ese carbón precioso, a esa llama preciosa que es Cristo Jesús, a ese fuego abrasador que es el Espíritu Santo. Entonces sí hay que morir a las apariencias, hay que morir a todo lo que nos aleja del mal, hay que morir a la grosería, hay que morir a las palabras que nos hacen contender o pelear o luchar contra el prójimo. Hay que morir constantemente, Moni. Así es, amor. Hay que morir y sobre todo a creernos que sí somos los que tenemos las respuestas. Esa es la principal muerte, porque yo creo que eso es lo que nos ha mantenido en tantas dificultades. Creer que yo tengo la razón. Creer que yo sé cómo se hacen las cosas. Porque a veces morimos a las personas de nuestro alrededor, pero no morimos a nosotros mismos, y también tenemos que morir a nosotros mismos. Entonces, espero que, yo sé que en este tiempo que estamos hablando acá, no solamente estamos hablando para ustedes, porque yo sé que el Señor habla también para nosotros, porque sea como sea, uno tiene que seguir en ese proceso, tiene que seguir ese proceso de seguir renunciando, muriendo a tantas cosas que todavía como que se van pegando y como que no se van soltando, y ya es tiempo de soltar, porque el Señor nos quiere llevar a un momento diferente, un momento donde realmente quiere estar con sus hijos. Yo quiero que ahí donde tú estás, cierra tus ojos, de verdad, y ponte en la presencia de Dios, visualízalo. No sé cómo tú te lo visualizas, no importa, el asunto es que tú te sientas en su presencia. Y allí en su presencia le digas en este momento, con tus ojos cerrados para que no te distraigas con nada, le digas: Padre, perdóname. Perdóname porque nos causa mucha dificultad. Me causa dificultad realmente renunciar a mis falsas seguridades. Porque son falsas, Señor. Yo creo que a veces pienso que yo soy quien tiene la razón, que los demás están equivocados, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, mis padres, mis hermanos, que mis jefes, que mis socios. Siento que están equivocados, Señor. Siento que yo soy la persona que tiene la verdad. Pero, ¿la verdad de qué, Señor? Si no te tengo a ti, si no pienso conforme a tú piensas, Señor, si no vivo conforme a tú vives en mí. Pablo lo dijo, que él moría cada día más y que eras tú quien vivía en él. Señor, ¿puedo yo decir en este momento que realmente tú vives en mí? ¿Que realmente puedo dar testimonio de que tú vives en mí? ¿Puedo experimentar la paz que tú sentías aun cuando la gente te perseguía y te decía mil cosas? Aun cuando la gente quería miles de favores y tú simplemente tenías amor para dar. ¿Puedo decir que tú vives en mí, Señor? ¿Puedo decir que en mí está la paz, que está el gozo, que está la paciencia, que está la bondad, que está la benignidad?
que está el dominio propio. Puedo decir, Señor, que tú vives en mí. Si cuando me levanta mi angustia, si tengo el dinero para pagar mis deudas, si mi esposo se va a comportar hoy mejor y no me va a tratar mal, si mi hijo dejará hoy de consumir y estoy en la angustia de no saber qué hacer, ¿acaso siento la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tú estás en mí? Perdóname, oh Rey. Perdóname porque no es así. Porque sigo pensando, ¿será que debo hacer esto? ¿Será que debo hacer aquello? ¿Será que le debo contestar así? ¿Será que debo invertir de esta manera? Y todo lo estoy decidiendo por mí, Señor. Y la verdad, pocas veces tengo tiempo para ti. Ni siquiera temprano en la mañana te busco en tu palabra para que me hables, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque yo sé que tengo que morir a ese endioseamiento que he tenido conmigo mismo, Señor. Perdóname. Y hoy vengo ante tu presencia, Señor, porque quiero realmente cambiar. Porque quiero realmente vivir en mi espíritu, Señor. Por eso yo hoy te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo, quien me dejó tantas enseñanzas y que a veces ni tomo en cuenta. De verdad que quiero aprender a vivir. Quiero vivir, Señor. Quiero que mi espíritu viva para que la forma de ver el mundo sea muy diferente, Señor. Porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos mejores que mis caminos, Señor. Porque tú piensas lo mejor para mi vida, Señor. Hoy quiero morir a mí, Señor. Sé que necesito fortaleza y sé que necesito que tú me ayudes, Dios. Pero en Cristo soy más que vencedor, Señor, y todo lo puedo en Cristo, porque tú me fortaleces, Señor. Y con esa promesa me puedo enfrentar a un proceso donde quiero aprender realmente a vivir. Quiero que tú me des vida, Señor. Necesito de tu Espíritu Santo, Señor. Dame de tu Espíritu Santo que de verdad, Señor, muera a mí para que tu Espíritu viva en mí, Señor. Para que pueda ver las cosas como tú las ves, Señor. Para que pueda pensar como tú piensas, Dios. Para que de verdad viva la condición de ser hijo de Dios. Que no siga siendo solamente un título, Dios, sino que lo tenga en mi corazón y lo viva y vibre yo con tu presencia, con tu amor infinito, Señor. Que tú me llenes de ese fuego de tu Espíritu Santo, sintiendo el poder que viene de ti, Señor, y pueda yo sentir la alegría que es poder saber que soy tu hijo y que puedo vivir como tu hijo y puedo dar testimonio como tu hijo porque tú vives en mí, Señor. Te necesito, Padre. Te necesito, Señor. Perdóname por el egoísmo de quererme sentir yo un Dios. Porque no he muerto ese pecado donde Adán y Eva también quisieron ser dioses, Señor. Y se les olvidó que eran tus hijos amados, que podían gozar de las bendiciones del mundo, Señor. Hoy renuncio a esa soberbia, Señor. Hoy renuncio a esa altivez que me ha llevado durante tantos años de vida creyendo que yo manejo las cosas en mi hogar y ni siquiera he visto los éxitos en mi hogar, en mis relaciones con mi familia. Perdóname, Señor, por esa altivez y ese orgullo, por esa soberbia que ha habido en mi corazón, Señor. Hoy renuncio a esa soberbia, hoy renuncio a esa altivez, ya no la quiero más en mi vida, Señor. Y sé que por tu sangre, amado Jesús, yo puedo ser limpio de ese pecado y me arrepiento, Señor, porque la soberbia y la altivez que ha habido en mi corazón ha lastimado a mi familia y yo me he sentido que yo he hecho las cosas correctas, que yo he sido la víctima, Señor. Y lo que me he dado cuenta es que yo he participado en la destrucción de mi familia, Señor. Creyendo serme víctima,
creyendo que yo sufría, Señor, también contesté, también lastimé, también ofendí. Perdóname, Dios. Ayúdame, Señor. Necesito aprender a alimentarme de ti. De verdad anhelo querer alimentarme de ti. Necesito que tú abras mi mente, Señor, para que entienda tu palabra. Necesito que ayudes a mi corazón para que me enamore de tu palabra, para que la anhele, para que desee alimentarme de ti todos los días, Señor. Te necesito, Padre. Necesito que tú me enseñes a amar como tú amas, Señor. Amar como tú amas, Dios, porque el amor que he tenido ha sido egoísta, pero quiero amar como tú amas, porque tú simplemente me amas y me perdonas, y quiero amar y quiero perdonar como tú perdonas y como tú amas, Señor. Sé que es un proceso, pero que sé que tomado de tu mano, Señor, yo lo lograré. Ayúdame, Padre, te pido, Señor. Quiero sentirte, Señor. Dame esa convicción, Señor, del proceso que voy a hacer. Dame esa convicción de buscarte, Señor, de orar, de enamorarme de ti, de tu palabra, Señor. Hoy te doy gracias, Padre Santo, por lo que tú me enseñas, Señor. Me tomo de tu mano y empiezo a caminar contigo, porque yo sé que tu camino será mucho mejor que el mío. Hoy te doy gracias, Padre Santo. A ti te alabo y te bendigo. En el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.